es la tapa del inventario. Este que ves acá es de Deodoro Roca y es el inventario de la biblioteca de Deodoro Roca en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Lo que te decíamos, está Guillermo Vázquez, qué Miguel, querido. alegría verte, Guille, Igualmente. ¿cómo andás? La ¿Cómo mía, la estás? alegría de verlo, todo muy bien. El hombre es abogado, es filósofo, pero además es prosecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿verdad? Así es, puro título, no más. No, bueno, pero aparte es una persona que conoce mucho de lo que vamos a hablar. Bueno, la noticia la verdad que nos sorprendió, no, veníamos siguiendo lo que estaba pasando con la reforma, pero no sabíamos que estaban justamente desde la facultad trabajando o hablando con la familia de Deodoro Roca para que esa gran colección de libros y de revistas finalmente llegue a la facultad. ¿Cómo fue esto, Guille? Bueno, Miguel, mira, en primer lugar nosotros arrancamos en el año 2007 en el rectorado de Carolina Escoto a trabajar desde la editorial de la UNC con un conjunto de materiales inéditos de Deodoro Roca, desde cosas que no estaban publicadas hasta artículos de diario que solamente habían aparecido en los años 30. Y sobre ese material que nos lo prestó Cristina Roca, Kiki Roca, que es nieta de Deodoro Roca, hija de Marcelo, uno de los dos hijos de Deodoro. Con ese material pudimos hacer los cuatro volúmenes de la obra reunida de Deodoro Roca. Ahí comenzamos a trabajar algunas cosas y a vincularnos con la familia de Deodoro. Y después, posteriormente, llegando al centenario de la Reforma, empezamos a conversar con Diego Tatián, con Juan Pablo Abrate, las autoridades de la Facultad de Filosofía y Humanidades, porque los hijos de Marcelo Roca, que es quien conservaba la mayor parte de la biblioteca de Deodoro, querían donarla por los 100 años de la Reforma a la facultad nuestra, la Facultad de Filosofía. Lo que fue una noticia para nosotros extraordinaria, contar con una biblioteca de la envergadura cultural e histórica de Deodoro Roca es realmente un acontecimiento inédito y absolutamente que nos enorgullece como facultad. Y a partir de ese entonces empezamos a trabajar para la posibilidad de la donación. Primero hicimos lo que vos presentaste recién, que es un inventario de todos los libros que había. Y hay que decir una cosa, que la biblioteca que nos fue ahora donada, se dona a la universidad, hubo una aceptación del rector Hugo Yuri, que muy amablemente también dispuso que estuviera en la Facultad de Filosofía. El inventario lo que reconstruye es una parte, la parte fundamental, digamos, o por lo menos la parte más grande de la biblioteca de Deodoro, que era la que tenía Marcelo Roca, uno de los dos hijos de Deodoro. La otra parte de la biblioteca la tenía sobre todo Gustavo Roca, un gran militante político en los años 60 y 70. Es una persona clave en la historia política argentina del siglo XX. Recomendamos acá el libro del colega Juan Cruz Taborda. Por supuesto. Y la verdad es que la biblioteca de Gustavo fue en parte enterrada, no sabemos muy bien a dónde, en parte quemada en la dictadura y en los grupos de tareas que ya existían antes. Hay algunas fotos tristemente ilustres. Él tenía su estudio con el abogado Lucio Garzón Maceda. En un allanamiento, el genocida Luciano Benjamín Menéndez saca algún material de captura donde existían fotografías, libros, folletos, papeles, en fin, secuestros ideológicos que se llamaban en ese entonces. Y ahí intuimos que hubo entre los varios atentados que sufrió, lamentablemente se perdió una buena parte de la biblioteca más política, digamos, de Deodoro Roca. Sin embargo, acá hay alrededor de 2.500 libros que han sido donados y que conforman también con una buena parte de la biblioteca de Saúl Taborda y otras como las de Adelmo Montenegro, una buena colección de los reformistas que tiene la Facultad de Filosofía y Humanidades. Estamos viendo algunas imágenes de lo que pasaba justamente, creo que fue el día viernes, si no me equivoco. Esto fue el día miércoles, exactamente. ¿Miércoles 18? El miércoles 27. Perdón. Miércoles 27. Ahí estamos viendo imágenes, allá lo vemos al rector, al decano, Juan Abrate, sí. Y hay parte de la familia también de Roca, el momento en que se hace la entrega de este material, que además tiene muchas revistas de política, de filosofía, de literatura. Exactamente. Deodoro Roca era un tipo que, si bien su gran trabajo tenía que ver con el derecho, tenía que ver con la defensa de presos políticos, su trabajo periodístico y también como profesor de filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba lo hacían un tipo extraordinariamente actualizado desde el punto de vista de la política, de la cultura, de la filosofía, de la literatura de ese entonces.
las colecciones completas que tiene de autores rusos, de autores franceses, de autores ingleses, de ensayistas españoles, de la izquierda en ese momento, y como vos bien decís, Miguel, una cantidad de colecciones de revistas, la conocidísima revista de Occidente de Ortega y Gasset, y un conjunto... Ah, tiene ahí... Sí, por supuesto. Ortega y Gasset además ha sido uno de los ilustres visitantes del sótano de Deodoro Roca, ahí en calle Riverindarte, y uno de los admiradores de Deodoro, y era un tipo que tenía una actualización en todas las cosas que leía, y además, por ejemplo, las vinculaciones que hacía entre autores en ese entonces en algunos de sus textos, las vinculaciones, por ejemplo, entre Marx y Nietzsche, por decirte una cosa, recién se van a hacer en la izquierda francesa de la segunda mitad del siglo XX. Era un avanzado. Un tipo extraordinario, realmente. Además de todo su trabajo político como defensor de presos políticos, como referente de las organizaciones de derechos humanos que comenzaban a existir en los años 20 y 30, y realmente, y por supuesto como uno de los dirigentes reformistas que trataban de llevar la reforma universitaria a un plano social, tratando de crear frentes políticos que incluyeran alianzas progresistas para disputar en ese entonces en la década infame, etcétera, etcétera. Es decir, un tipo completísimo, pero cuya biblioteca, creo yo, respondía en ese entonces a una vanguardia y a un adelantado culturalmente respecto de su época, ¿no? Claro, también eso muestra por qué se logró la reforma, ¿no? Es una muestra de qué se leía, cuál era el contexto, a qué aspiraban tal vez, ¿no? Porque si leían ese material... ¿Cuáles eran las inspiraciones de Deodoro Roca antes de la reforma y después de la reforma? Políticas, ¿no? Bueno, está bueno esto que mencionan porque Deodoro tiene distintas etapas. Algunos historiadores, Roberto Ferrero, el gran David Viñas, fallecido ya, también decían como que había un Deodoro Roca antes de los 30, no de su edad de 30 años, sino de la década del 30, y un Deodoro posterior a los 30. El Deodoro anterior a los 30, vinculado a la reforma universitaria, tenía sobre todo una vinculación con las literaturas vinculadas al ensayo español, a Eugenio d'Ors, al arielismo, todo lo que es el ensayo de José Enrique Rodó, el escritor uruguayo. Tenía también una cierta tradición de izquierda, pero venía más que nada de esa tradición anticolonialista, antiimperialista, americanista, vamos a decir. Ya en los años 30, en su intento con otros conjuntos reformistas, como bien marcabas, lo que intentan hacer es, sobre todo, hacer avanzar la reforma no al interior de los claustros, no haciendo una reforma de cátedras, de textos, sino sobre todo una reforma social. Entonces comienza a ingresar con mucha más fortaleza, una literatura de izquierda, no solamente europea, sino la misma producida acá, Mariátegui, etcétera, que realmente le dan una novedad muy fuerte y un cambio de ideas en los años 30 que en muchas autocríticas que hacen respecto de la reforma ya se va viendo, ya se va remarcando, ¿no? Guillermo, pensando en lo que es este material, ahora está en una biblioteca, ¿dónde se encuentra y cuál es la idea? ¿Que se pueda consultar ese material o que sea más un objeto de museo, que esté expuesto apenas? Bueno, mira Miguel, los tres hijos de Marcelo Roca que nos donaron el material, que son Hernán Roca, Carolina Roca y Cristina Roca, los tres, el agradecimiento absoluto siempre por parte de la facultad. En el acta de donación que ellos hacen, lo que precisamente mencionan es que la condición de la donación tiene que ver con que la biblioteca pueda ser de acceso público, sea para el movimiento estudiantil, para los estudiantes, para los investigadores, gente que venga de afuera, de México, de Perú, donde se estudia la reforma universitaria, de todos los lugares que lo puedan consultar como se consultan todos los libros de la biblioteca de la Facultad de Filosofía. Por supuesto, como son libros, en muchos casos, en todos los casos anteriores al año 42, que es cuando fallece Deodoro, no son libros de préstamo domiciliario, pero los pueden consultar en sala. Está todavía en proceso de catalogación, pero hemos sacado el inventario que ya está ahí de acceso público para conocer qué títulos hay, y está todavía la posibilidad ya de ir accediendo a alguno de esos libros o de los folletos de las revistas, como marcás vos.
en la colección de Oro Roca, que es hoy la colección más grande que tiene la biblioteca de la facultad. Eso te iba a decir, ¿no? Como institución, ¿cómo viven esta noticia que se concretó hace pocos días? Y además sé que has sido uno de los promotores y de los que permitió que esto finalmente ocurra. ¿Cómo lo veis vos? La verdad que nosotros fuimos a la casa de quien era la esposa de Marcelo Roca, la señora que todavía vive, la mamá de Hernán, de Cristina y de Carolina. Y la biblioteca estaba amurallada con los mismos muebles con lo que la tenía de Oro Roca en su momento, y poner los libros en caja, ver que al interior de cada uno de esos libros había folletos, te diría en una mayoría, folletos de la época, folletos que iban, por ejemplo, de cómo resistir o qué hacer ante una detención arbitraria en los años 20, con la actualidad que eso implica. Que habían quedado ahí detenidos en el tiempo, ¿no? Absolutamente. Pero aparte, si lo traspasás, la vigencia que Absolutamente, tiene, ¿no? Panfletos políticos de entonces, dibujos del surrealismo anarquista también de la época, a veces datos papeles de lavandería también, si vos querés, o de tintorería. Es realmente una reliquia extraordinaria. En el inventario lo hemos plasmado a eso, hemos puesto también adentro de cada libro que se encontró. Y fue un proceso de muchísima emoción por saber lo que significaba esa biblioteca, y sobre todo también ver la emoción y la atención que prestaban sus nietos a todo eso. Yo me imagino, Miguel, lo que debe ser llevar con ese legado en la sangre, ¿no? Es muy fuerte, claro. Absolutamente. Sí. Imagínate nosotros, qué sé yo, en mi caso, mi abuelo tenía una biblioteca, era un visitador médico de Barrio San Vicente, y la biblioteca de él para mí representa algo. Imagínate la biblioteca de semejante figura política de Córdoba. Donarla fue algo muy fuerte para ellos en el acto que mencionabas vos, Miguel, y que vimos ahí en pantalla del 27 de junio. Fue un evento muy emotivo, mucha lágrima, pero al mismo tiempo también ellos sabían que el legado de universalidad, el legado de solidaridad del conocimiento de Teodoro Roca y el legado abierto a las generaciones de gente que les interesa el tema desde el punto de vista político, académico, que no intelectual, quede en una histórico. vitrina. Absolutamente. Tiene que seguir. Eso claro. es el legado más, me parece, patente, y creo yo que representa más cabalmente el deseo de una obra como la de Oro Roca, una obra política y una obra intelectual como la de Oro Roca. Físicamente, ¿dónde está la obra? Está en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en la biblioteca la biblioteca Elma Colmeyer, está en el pabellón Agustín Tosco, un pabellón muy conocido ahí en la Facultad de Filosofía. Esa mezcla de nombres también es interesante. Y creo que, bueno, ahí pueden consultar por el inventario y pueden consultar por algunos de los libros. Estamos trabajando fuertemente para que haya un detalle mucho mayor de todos los libros, una descripción mayor de los folletos que se encontraron. Quiero mencionar una cosa también, que es que el trabajo de inventario lo hicimos en tiempo récord, en un mes, 2.500 libros, hacer todo ese inventario, y se hizo con una ayuda de un conjunto de estudiantes y de egresados de la Facultad de Filosofía, Que voluntariamente que dijeron... voluntariamente y absolutamente ad honorem, también con un conjunto de no docentes vinculados a la biblioteca de la facultad, coordinados por Diego Tatián, por Pablo Requena y también por mí. Hicieron un trabajo extraordinario, y debo decir también un detalle que me resultó curioso, interesante, que es que el conjunto de estudiantes y de jóvenes egresados que trabajaron en eso venían de distintas agrupaciones políticas, incluso que disputan actualmente, si vos querés, el centro de estudiantes, se pelean en los momentos de elecciones, pero trabajaron conjuntamente muy bien, y creo que esa idea de pluralidad ideológica, siempre dentro de un mismo marco de las izquierdas, del progresismo, de la cultura intelectual, pensando en el Frente Popular que tenía Teodoro Roca, me parece que también habla mucho de esa obra, de un interés un logro más también de sí, Teodoro sí, Roca. totalmente, diríamos un interés transversal que representó un conjunto de estudiantes a los cuales nosotros les agradecimos y que figuran ahí en el inventario, pero sobre todo que ellos estaban muy agradecidos con nosotros por haber participado de esa experiencia, ¿no? Bien, bueno, la verdad que nosotros felicitamos a la Facultad de Filosofía y Humanidades, a vos por las gestiones, a la familia de Teodoro Roca. La última de mi parte, ¿hubo alguna cosa, algún ejemplar de todos esos que hasta ahora has inventariado que te llamó la atención por el autor,
por el tema o por dónde provenía. Digo, no sé si se puede quedar con uno o con dos cosas, pero digo, algo que hayas dicho, wow, mira lo que me acabo de encontrar acá que ni me lo imaginaba. Mira, menciono brevemente dos cositas. En primer lugar, las dedicatorias de Ortega y Gasset, las dedicatorias de José Ingeniero, de Carlos Astrada, con un profundo respeto por la figura intelectual y política de Teodoro Roca. Algo que ya sabíamos, pero que está plasmado en muchos libros. Y en segundo lugar menciono, por ejemplo, es una de las primeras obras completas de Freud en español que hay de la colección, del cual Teodoro Roca era un lector atentísimo, muchos de los reformistas, pero a comienzos, después en el año 18, 20, tener esas primeras ediciones completas de Freud y prestarle la atención que él le prestaba, tiene textos sobre Freud, me ha parecido una curiosidad muy interesante para ver la cuestión multidisciplinaria y la atención al momento intelectual que se estaba viviendo, ¿no? Muy bien, Guille, muchas gracias. Saludos a la gente de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Está Al Filo acá en nuestra pantalla de Canal U. Gran programa que imagino que tendrá en los contenidos también parte de lo que ha ocurrido. Sí, estamos en eso. Así que felicitaciones y tendremos que ir a visitar esa biblioteca entonces. Sí, Están todos y todas invitados y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Las puertas abiertas de Ciudad U también para ustedes, ¿eh?